porque a Dios no lo vemos. Y además, tal como enseña San Juan de la Cruz, Dios a veces nos saca las gracias, las iluminaciones intelectuales que muchas veces recibimos, porque todas las iluminaciones intelectuales están ordenadas a la unión con Dios y son creadas, no son el fin, sino que son instrumentos hacia el fin. Entender todo esto no es el fin, sino ver a Dios. Y Dios me puede quitar la gracia de entender todo esto, por motivos naturales, una lesión cerebral o cosas por el estilo, o por motivos sobrenaturales, me quita la iluminación que me da. Hay muchas iluminaciones que son sobrenaturales, por ejemplo las que provienen de las iluminaciones del don de inteligencia, del don de ciencia, del don de consejo. Dios las puede quitar, porque lo esencial es la unión con Dios, que se da por la caridad, y lo esencial es la fe, que en esta vida es oscura porque a Dios no lo vemos cara a cara. Entonces, la vida espiritual en su esencia, que tiene que ver con la relación con Dios, tiene su dificultad. Y esta dificultad puede ser que uno se retraiga del gozo de la contemplación, porque para Santo Tomás lo que más produce gozo es la contemplación, caiga en una especie de amargura interior, tristeza, asidia. Santo Tomás dice la asedia se llama asedia porque es como lo ácido, no tiene un sentimiento de amargura, de acidez, y produce el típico resentimiento del que ha abandonado la vida de gracia, ¿no? Es decir, la asedia, dice Santo Tomás, es pereza solamente respecto de Dios, pero respecto al resto de las cosas produce una dispersión en la vida mundana, digamos. El que se va de la vida interior y se va hacia afuera, digamos, termina sumergido en la vida mundana, y por eso le gusta hacer muchas cosas, ir de acá para allá, moverse, y tiene la inestabilidad, se mueve. ¿Dónde entra en este contexto de la tristeza de la propia excelencia? La tristeza de la propia excelencia, y entraría en la asidia de alguna manera. Sí, ¿no? Santo Tomás no lo trata. Un reflejo. Y claro, exacto, porque Santo Tomás dice, de acá sí sigue el torpor acerca de los preceptos. Uno ya se siente perezoso para cumplir los preceptos morales, divaga mentalmente, evagatio mentis, dice. Evagatio mentis quircaelítica. La divagación mental sobre las cosas ilícitas. Por ejemplo, navegar por internet así sin regla, o pornografía, cosas por el estilo, ¿no? Necesidad de tratar con mucha gente, porque esto ya lo decía Aristóteles en la Ética. La persona que es mala, decía Aristóteles, no es amiga de sí misma, porque no puede estar consigo mismo morando en su propio interior. Se ve obligada a expandirse hacia afuera. Y esta es la fuente del activismo en todas las épocas. El Tratado de la Ciencia de Santo Tomás es genial, y es la explicación de uno de muchos males de nuestra época, sobre todo en la Iglesia. Intramuros. Extramuros es todavía lujuria, iracundia, etc. Las pasiones más bajas, ¿no? Intraiglesia también, pero se llega por esto, digamos. Dentro de uno se pregunta cómo un gran teólogo puede haber caído en la pedofilia, o puede haber caído en terminar acostado con su secretaria, o no sé qué. Bueno, primero que nada por motivos espirituales. Pero bueno, esto está explicado en toda la tradición de la Iglesia. Esto no es Santo Tomás, esto es San Juan de la Cruz y toda la tradición espiritual católica. Y más allá, más atrás, porque podemos ir a Evagrio, a Casiano, a estos autores, aunque si bien Evagrio y Casiano tienen sus defectos, porque Evagrio era hereje, porque seguía Orígenes, era origenista, y Casiano era semipelagiano. Pero bueno, semipelagiano, sí. Bueno, pero Santo Tomás lo toma de fuente, Casiano en el tema de la asedia, lo coordina con San Gregorio Magno. Bueno, así como explicamos podríamos entrar sobre todo en los vicios capitales, porque los vicios capitales, que no son los pecados capitales, los actos de pecado, sino son vicios, son capitales en cuanto a vicios, porque los objetos de los fines a los que tienden los vicios capitales son o muy importantes o muy buenos, y por lo tanto muy atractivos, y por lo tanto son capaces de generar otros vicios. Uno por lujuria puede robar,
etcétera. Entonces los vicios capitales son fines de otros vicios y son motivos por los cuales uno comete otras faltas. Santo Tomás incluso habla de una especie de vicio capital individual, porque dice, si bien estos vicios utim pluribus, en la mayoría de los casos, son los que tenemos todos, o a los que propendemos de alguna manera, cada uno tiene que ver cuál es el vicio capital de uno, que puede no ser, por motivos contingentes, uno de los vicios capitales corrientes, que es lo que toda la espiritualidad católica llamaba el vicio dominante, etc. Pero aquí se ve una cosa fundamental en Santo Tomás, que es su concepción finalista de la vida humana. Hay que ver los fines a los que la persona, sobre todo el fin último, que explica todos los fines subalternos que la persona persigue. El avaro hace todo por dinero. Y entonces uno a veces no entiende una persona hasta que entiende que es avara. Y una vez que entendió que es avara, entiende por qué hace todo lo demás que está haciendo. Hasta que no entiende eso, no entiende la causa del comportamiento de ese sujeto. Y este es un tema que la psicología contemporánea retomó. Está en Alfred Adler, dentro del conductismo está en Tolman y autores semejantes. La importancia del fin para la comprensión de la personalidad humana. Y lo mismo podríamos decir de otros vicios semejantes. Y sobre todo los capitales, que merece la pena estudiarlos en detalle, tanto en la Suma Teológica como en las cuestiones disputadas de Malo, donde Santo Tomás desarrolla este tema muy particularmente, junto con el tema de la influencia demoníaca. Que bueno, claro, la psicología contemporánea que no admite lo sobrenatural, ni lo espiritual, ni lo inmaterial, digamos, ¿no? Pero bueno, en la vida psíquica humana alejada de Dios está la influencia preternatural, ¿no? La vida a la cual no se puede acceder por medios experimentales, sería muy peligroso hacerlo, además, ¿no? O se puede, no sé, porque todo el espiritismo experimental que ha existido, etcétera, ha ido por esa vía. Muy bien, entonces tenemos el tema de los vicios. Santo Tomás dice, la persona que tiene un vicio está como no puede cambiar de un día para otro. Está encerrada como con una enfermedad. ¿Por qué? Tiene un hábito formado. Y por más que uno se convierte y reciba la gracia santificante y las virtudes infusas junto con la gracia, no puede cambiar de un día para otro. Fíjense lo que dice Santo Tomás. Les puedo leer un texto, sí. A ver si lo encuentro. O vício também é um hábito. Sí, es un hábito malo, un hábito operativo malo. A ver dónde lo tengo. Quiero ver si tengo la cita. Ah, bien, aquí está. Esto está tomado del comentario a la ética, al libro tercero de la ética de Aristóteles. La ética de Aristóteles también es genial, para estudiar estos temas. No porque uno haga voluntariamente algo injusto, cuando quiere, puede dejar de ser injusto y hacerse justo. No porque uno quiera, de pronto del día para el otro se hace justo. Esto lo prueba Aristóteles. Una golondrina no hace primavera, dice Aristóteles. Uno puede hacer un acto bueno y seguir siendo malo. Esto lo prueba Aristóteles por algo semejante que sucede en las disposiciones corporales. Pues si alguien cuando está sano cae enfermo voluntariamente, porque vive en modo incontinente, no abusa de su cuerpo, es decir, haciendo un uso inmoderado de la comida y la bebida, y no obedeciendo a los médicos, al principio tenía la capacidad de no enfermarse, pero una vez que actuó, habiendo tomado ya el alimento superfluo o nocivo, ya no está en su poder el no enfermar. Lo mismo sucede con los hábitos de los vicios, porque al principio está en poder del hombre el no hacer lo injusto o el no ser incontinente. Por lo que decimos que los hombres son injustos e incontinentes queriendo. Aunque una vez que se han hecho tales, es decir, una vez que se hicieron incontinentes o viciosos, ya no está en su poder, de tal modo que inmediatamente dejen de ser injustos o incontinentes, sino que para eso se necesita mucho esfuerzo y ejercicio. Ninguno deja de ser intemperante de un día para otro, excepto por una. Dios puede hacerlo. Santo Tomás dice, es igual que la curación de la suegra de Pedro. Dios puede hacer un milagro y curar. Así como puede hacer un milagro físico, puede hacer un milagro moral. Pero en general no hace este tipo de milagros. En general nos ayuda con gracias actuales y habituales, etcétera, pero hay que hacer un esfuerzo, un trabajo prolongado para la adquisición del hábito contrario.
El vicioso es como el enfermo. Aristóteles decía, el vicioso es como el enfermo crónico, mientras que el intemperante es como el enfermo agudo. El intemperante es el que no tiene formado el hábito de vicio, pero tampoco la virtud. Inmaduro, diríamos. O sea, él sabe lo que está bien, pero todavía no formó la virtud en su sensualidad, y por lo tanto de vez en cuando tiene impulsos que no puede controlar, se deja controlar por ellos. Cuando sale del estado de dominio de la pasión, vuelve en sí y se da cuenta que estuvo mal. Pero mientras está saltado por la pasión no tiene fuerza para resistirse y empieza a pensar mal y cambia su manera de pensar. Aristóteles se adelanta a la psicología cognitiva mucho, en fin, pero y explica el modo de razonar del incontinente, el silogismo del incontinente, ¿no? Bueno, no lo voy a desarrollar ahora, pero explica de qué manera razona el incontinente para justificar su acción, ¿eh? Y de este dice Santo Tomás en la Suma Teológica que el que peca por incontinencia peca por debilidad, pero la palabra que utiliza en latín no es debilidad, sino infirmitas, infirmitas anime, que es otra expresión para referirse a la enfermedad. Santo Tomás, cuando habla de enfermedad, sobre todo utiliza la expresión aegritudo, aegritudo. Infirmitas lo usa más para la debilidad moral, pero, digamos, en latín tiene significado de enfermedad y están conectados semánticamente. Entonces, el incontinente está como enfermo, dice Santo Tomás, porque está dividido. Su cabeza le dice una cosa, su inteligencia, su razón, la recta razón le dice una cosa, y sus emociones van para otro lado. Las emociones van por un lado, la cabeza va para el otro, y el incontinente hace caso a sus pasiones. Contrario al incontinente es el continente, el que tiene autocontrol, porque se domina, pero no tiene virtud. Porque la virtud no consiste en aguantarse de lo que nos gustaría hacer, sino en que espontáneamente la afectividad vaya en la misma dirección que la cabeza. Te lo decía Aristóteles. Lo propio de la virtud no es que cueste. Al contrario, cuanto más cuesta, menos virtud hay. Justamente porque la virtud es poder, virtus. A Dios no le cuesta nada las cosas y es más virtuoso que todos, porque tiene, como dice Santo Tomás, la máxima virtus essendi. Mientras que a nosotros las cosas nos cuestan porque no somos suficientemente potentes. Cuanto más virtud uno tiene, con mayor facilidad hace las cosas como corresponde. Si bien, claro, la virtud heroica cristiana, que está llamada a cosas más elevadas, hace que nos aparezcan siempre dificultades superiores, digamos, ¿no? Sí. Un continente no es un virtuoso. No. El continente se comporta como el virtuoso, pero no tiene la virtud. Se comporta como las personas buenas, diría Aristóteles, pero todavía no es bueno, sino que está en vías de ser bueno. Si se sigue comportando así, por los motivos correctos, porque uno puede tener algo, es como Aristóteles hablaba de la templanza del avaro, ¿no? El avaro se abstiene de placeres como el templado, pero por lo que cuestan, para no gastarnos, ¿no? Y lo mismo, el continente que es continente por los motivos rectos, con el tiempo adquiere la virtud. El tiempo depende de cada uno, porque como decía Aristóteles y dice Santo Tomás también, hay virtudes y vicios naturales. Dicen, ¿por qué? Porque fisicaria detalle, virtudes naturales, decía Aristóteles. Porque por disposición orgánica, por complexión, constitución corporal, decía Aristóteles, hay gente más dispuesta a unas virtudes que a otras y a vicios que a otros. Hay gente que es naturalmente mansa. Esa mansedumbre no es todavía la virtud moral de la mansedumbre, porque no depende de la reflexión y de la voluntad, pero uno está mejor dispuesto y le resulta más fácil. Entonces es un temperamento. Es temperamento, exacto. Esto estaba presente y ellos lo llaman, por analogía, virtudes y vicios naturales. Hay gente que es naturalmente más iracunda, y estas disposiciones naturales van siendo favorecidas o dificultadas por la educación previa al pleno uso de conciencia. Por eso nosotros no somos ángeles que nos encontramos de pronto ya formados, sino que nos vamos desarrollando, y cuando tenemos plena conciencia de nosotros, ya encontramos en nosotros disposiciones
que dependen de la Constitución y de la costumbre, que no hemos formado plenamente en nosotros, pero que tenemos el poder de redirigir no de un día para otro, instantáneamente, sino con el tiempo y la ayuda de la gracia. Entonces todo esto está presente en Santo Tomás y está presente en Aristóteles. Vamos al punto que nos interesaba particularmente aquí. Tampoco sé con cuánto tiempo cuento. Pocos minutos ya, ¿no? Coração? mais pouquinho. No, hay tiempo, Hay tiempo. hasta la Bueno. eternidad. Entonces puedo desarrollar un poco más este tema. Nos encontramos, como se ve, y estoy simplemente desarrollando la superficie del tema. Muchas posibilidades de desarrollo dentro de Santo Tomás en muchas direcciones. Está el tema del temperamento. El temperamento es el carácter natural, pero no hay una discontinuidad entre el carácter natural y el carácter moral, porque el carácter moral tiene como materia de alguna manera el carácter natural, y además estas disposiciones naturales no son completamente inmutables, aunque tengan unos límites, porque el que es por naturaleza iracundo no será manso como que es por naturaleza manso, sino que cada uno es manso según los límites de su propia constitución, de modo semejante a, como decía Aristóteles, que no todos son templados de la misma manera, porque una es la templanza que necesita, no sé, uno de estos forzudos, Schwarzenegger, alguno de estos, y otra es la que necesito yo, porque este hombre necesita comer más porque tiene un cuerpo que es el cuádruple del mío, y yo necesito comer menos. Y además depende de las circunstancias sociales. En una boda, un casamiento, es normal comer y beber más que en la vida o en Viernes Santo o en la vida diaria. Porque Santo Tomás dice, la regla de la virtud es la naturaleza, pero la naturaleza humana tiene que atiende a estas circunstancias. Incluso, dice Santo Tomás, las virtudes cambian según circunstancias sociales, como es el régimen político. Por ejemplo, un modo es el modo de ser obediente bajo una monarquía y otro el modo de ser obediente bajo una república. Genéricamente es la misma virtud, pero en su concreción se realiza en modo distinto, aun cuando ambos individuos son virtuosos. Mucho más debajo de un régimen tiránico, con el cual es casi imposible ser virtuoso, ¿no? Pero, digamos, dentro de regímenes que Santo Tomás considera legítimos, el modo de ser virtuoso se modifica. La prudencia política es distinta cuando el poder está concentrado en una sola persona y cuando está más distribuido, etc. Todo esto está en Santo Tomás y está muy explicado. Lo que la escuela neomarxista llama el carácter social, Erich Fromm, la personalidad básica, de Gardiner y autores semejantes, tiene una explicación muy superior en Santo Tomás. Porque para Santo Tomás, por ejemplo, lo que Santo Tomás llamaba la justicia general o legal es la forma de las virtudes morales. Y por lo tanto, las virtudes que ordenan la parte afectiva se subordinan a través de la justicia general al régimen político, a las costumbres y las leyes del lugar donde uno está. Y por eso hay muy diversos modos de ser virtuoso, naturalmente, ya no digo sobrenaturalmente. Hoy está de moda en psicología el tema de las virtudes. Aunque parezca mentira, está de moda está realmente de moda. En Estados Unidos, desde hace unos 20 años, 15, 20 años, hay una tendencia que se llama la psicología positiva, que estudia el optimismo, que el ser humano es positivo, digamos. No es positiva en el sentido del positivismo, sino en este sentido corriente de las cosas buenas. Y esto está concentrando en el estudio, según las técnicas de investigación de la psicología actual, en el estudio de lo que es el hombre maduro, con explícita referencia a la concepción aristotélica. Y se han concentrado en el desarrollo de las virtudes, el tema de las virtudes. Hacen una clasificación de las virtudes muy próxima a la clásica, etc. En esta corriente está Martin Seligman, que es un psicólogo americano súper conocido, fue presidente de la APA, que es la asociación de psicología más importante del mundo en Estados Unidos. Están saliendo libros publicados por la APA, American Psychological Association, que es la asociación de psicología, repito, más importante,
sobre el tema de la psicología de la virtud, y hay referencias a Aristóteles y Santo Tomás. Entonces, digamos, más allá de que yo entré en este tema a través de Santo Tomás y no sabía nada de estos autores hasta que, digamos, ahora los incluí en esta edición del libro. En la anterior ni siquiera estaba Barthes Seligman. Está de moda. En cambio no está de moda hablar de vicios. Solo practicamos. Tenemos responsabilidad para los méritos, pero no para los defectos. Esto ya pasaba antes de Seligman y estos autores, estaba en Fromm. Erich Fromm, que es neomarxista, pero tiene elementos aristotélicos también, y espinociano. Dice que el hombre normal es el hombre virtuoso, o el hombre maduro es el hombre virtuoso. Pero claro, los vicios dependen de circunstancias infantiles, inconscientes, etc., ¿no? Es decir, hay asunción de la responsabilidad para los méritos, pero no para la pena, o para la culpa, mejor dicho, para la culpa. Muy bien, vamos al tema que este es un tema muy original, y con ya si los psicólogos conocieran bien esto de Santo Tomás, tendrían un instrumento para trabajar todos los días con la gente maravilloso. No digo ya si lo conocían los sacerdotes, porque entonces mandarían menos a la gente al psicólogo, pero y le podrían dar respuestas, porque muchas de las, o sea, uno como psicólogo católico recibe mucha gente que envía a los sacerdotes, sus confesores, sus directores espirituales, etcétera, que no pueden manejar temas que son perfectamente manejables desde el punto de vista moral y espiritual. Si hay un problema afectivo ya parece que es cosa de psicólogo, y esto no es así. Y para eso hay que recurrir a la tradición sobre estos temas. Pero bueno, por lo menos que lo sepan los psicólogos católicos. Me parece más difícil, pero en fin. Entonces, sí, porque el psicólogo católico tiene que ser muy humilde. El psicólogo tiene que ser muy humilde para aceptar como fuente la teología y la filosofía moral. Porque disminuye la cientificidad de sus fuentes, digamos, ¿no? Y la independencia epistemológica y profesional de lo que está haciendo, aunque eleve su tarea de alguna manera también. Bueno, pero vamos a un tema que es original, tal vez no es el más importante, de hecho no lo es más importante que este otro, pero sí ya veremos en cuanto a su contenido es de candente actualidad, que es el tema de la aegritudo animalis. Aegritudo animalis, enfermedad animal. Ahora voy a explicar qué es esto, pero voy a refiriéndome al texto de Santo Tomás, pero vamos a empezar con una explicación más general. La palabra animal en Santo Tomás, animalis en este caso, en Santo Tomás tiene muchos significados, pero uno que aparece frecuentemente es el de todo lo que tiene que ver con la vida psíquica, psicosensitiva, psíquica sensitiva, sea del ser humano, sea de otros órdenes. Lo animal es lo sensitivo. Sensitivo en el sentido amplio que tiene Santo Tomás, que se refiere no solamente a los sentidos externos, sino sobre todo a los sentidos internos que acabamos de mencionar, y a la vida emocional, porque la vida emocional, o las pasiones, como le llama Santo Tomás, Santo Tomás no utiliza la palabra emoción, sino pasión. Las pasiones son activadas por los sentidos internos para Santo Tomás. Las pasiones no son activadas por la inteligencia activa la voluntad, pero las pasiones son activadas por los sentidos internos. Por eso puede haber una disconformidad entre la voluntad y las pasiones, porque son activadas por potencias cognitivas distintas. Uno puede sentir distinto de lo que quiere. Yo me puedo enamorar de alguien y no querer enamorarme de ese alguien, por ejemplo. Y eso es porque no sé, por ejemplo, veo una garota de esta que no se encuentra cuando pasea por Río. Copacabana. Sí, de Copacabana. Y claro, yo estoy casado y tengo 4 hijos, ¿no? Pero claro, mi cogitativa evalúa la belleza de esta mujer y activa en mí la pasión del apetito concupiscible, es decir, una pasión de deseo, pero yo no quiero. ¿Por qué? Porque
Una cosa está a nivel de conocimiento sensorial, aunque sea elevado, y la activación emocional sensorial, y otra cosa está al nivel de la inteligencia y la voluntad. En el hombre virtuoso esto es coherente, de arriba abajo. En el santo, decíamos Santo Tomás, la castidad de Santo Tomás, esto es coherente, pero en el que no lo es, puede o ser incoherente o ser coherente en la otra dirección, porque uno puede ser intemperante porque quiere, o uno puede ser lujurioso porque quiere ser adúltero, quiere cometer estupro, etcétera, tener todos los desórdenes que se les ocurren. Entonces, lo animal es lo que tiene, todo lo que tiene que ver con los sentidos y con las emociones. En el ser humano lo que sucede es que las emociones pueden ser ordenadas desde la razón. Pero Santo Tomás dice, con gobierno político, no despótico. Porque el gobierno despótico es el de aquel que no me puede no obedecer. Quiero mover el dedo, el dedo, si no estoy enfermo, me obedece sin resistencia. En cambio, quiero sacarme de ese enamoramiento, por ejemplo, y no se va. No me obedece la pasión. Inmediatamente. Hay que convencerla. Es como, dice Santo Tomás, es como el gobierno, bueno, Aristóteles lo dice ya, es como el gobierno sobre libres. Los libres no obedecen inmediatamente, hay que dar razones. Y a las pasiones hay que darles razones. Y Santo Tomás dice, un signo de que las pasiones obedecen al razonamiento es que a veces razonando se nos pasa el estado pasional. Y esto es por una conexión que yo no puedo desarrollar aquí entre inteligencia, razón particular o cogitativa, porque Santo Tomás dice la inteligencia o razón universal es como la causa universal respecto de la causa particular, que es la cogitativa. Así como las causas particulares obedecen a las causas universales, el hombre, la cogitativa, nata est, está hecha para obedecer a la razón, y a través de la cogitativa se gobiernan las emociones. Entonces, sí, ¿lo repito? Sí. La inteligencia es a la cogitativa como la causa universal a la causa particular. Entonces, él pone el ejemplo de los astros. Para Santo Tomás, los astros eran la causa de las generaciones y corrupción, primeras, de las generaciones y corrupciones que se producían en el mundo sublunar. Entonces, así como las causas particulares obedecen a las causas universales, la cogitativa, que es una razón particular de lo concreto de las cosas particulares, obedece a la razón universal, o está hecha para obedecer a la razón universal. Entonces, la inteligencia no mueve directamente las emociones, sino a través de la vis cogitativa, de la fuerza cogitativa. Pero en todo caso tiene dominio de las emociones, pero por esta vía. Sobre estos temas hay muchas cosas interesantes desarrolladas en Santo Tomás. Por ejemplo, el tema de los primeros movimientos de la sensualidad. Los primeros movimientos en la moral clásica son justamente estos movimientos emocionales, estos actos emocionales que preceden el juicio de la razón, anteceden el juicio de la razón. ¿Se puede decir que son movimientos del apetito sensitivo por la imaginación? Sí, exacto, son movimientos del apetito sensitivo causados por la imaginación en sentido general, por la cogitativa en particular. O por la imaginación también, sí, porque hay un tema que es discutible si hay otras facultades excepto la cogitativa que puedan activar el apetito. Yo pienso que sí, pero por motivos que acá no puedo desarrollar. Entonces, justamente la captación sensorial antecede la captación intelectual, porque la inteligencia toma su objeto de los sentidos. Y esta captación sensorial, valorativa, puede producir unas emociones antes de que uno se dé cuenta. Y uno después se da cuenta que tuvo un movimiento que no quería tener. La psicología actual, particularmente de tendencia psicoanalítica, como considera que lo más verdadero en el hombre, en lo inferior, lleva a pensar que si tengo esos sentimientos, en realidad soy así, y tengo que moverme en esa dirección. Es lo mismo con unas salvedades, digamos, que cuando a algún chico le viene algún movimiento homosexual, por ejemplo, ¿no? Y él piensa entonces que si le viene espontáneamente es que él es así, cuando en realidad eso es lo más superficial que tiene el ser humano. Lo más profundo es lo espiritual y lo que quiere con su voluntad.
Y solo con el tiempo su voluntad terminará participando su querer en todo el resto de su personalidad. Pero lo más auténtico es lo que quiero con mi voluntad. Y lo otro es más inauténtico porque es más reactivo a la situación del ambiente. Es menos mío, soy menos dueño de ello. Soy más movido que mover. Santo Tomás dice, el que actúa pasionalmente, más que actuar, es actuado. Más que actuar, es actuado. Y dice que son la mayoría de los hombres. Y la mayoría de los hombres actúa así para él, y los animales actúan así. Pero propio de la persona, dice Santo Tomás, es no ser actuado, sino actuar él. Actuar personalmente como persona es actuar siendo dueño de los actos. Y por lo tanto ser causa suya, no en el sentido cartesiano, sino en el sentido de ser causa de los propios actos y su carácter también. Mientras que el animal actúa reactivamente y los hombres animalizados actúan reactivamente, es decir, actúan pasionalmente. Y por eso Freud decía, cuando Freud presentaba el tema del ello, en el libro famoso El yo y el ello, ¿cómo dicen ello? En el libro sobre el yo y el ello, Freud dice, el ello es lo impersonal en el hombre. Y sostiene, nosotros, aunque nos parezca lo contrario, más que vivir, somos vividos por fuerzas ignotas y extrañas. Justamente el contrario. Es exactamente lo contrario de Santo Tomás. Somos vividos por el inconsciente. Nosotros pensamos que vivimos nosotros, pero en realidad es el inconsciente el que vive a través nuestro. Y esto es o sea, obrar reactivamente. Y esto es porque no se reconoce la especificidad y centralidad en el ser humano, porque el corazón del ser humano es del orden espiritual, intelectual y volitivo. Pero bueno, estábamos en la explicación de lo animal. Animalis, en esta palabra, tiene el significado relativo al orden sensorial en sentido amplio que tiene Santo Tomás, que es los sentidos internos y las emociones, las pasiones. Pero para que se entienda digo emociones, no porque sea mejor la palabra, sino para que se entienda. Entonces Santo Tomás dice, está comentando Aristóteles y está comentando el tema de los vicios contra natura. Aristóteles, en el libro séptimo de la Ética Nicomaquea, una vez que ha terminado, la ética está dividida así, después de la introducción en el libro primero, desarrolla cada una de las virtudes. Una vez que termina en el libro sexto de desarrollar el tema de las virtudes, dedica un capítulo a dos temas que no se pueden contener del todo en el Tratado de las Virtudes, que son algo que se parece a la virtud, pero que no es virtud, que es la continencia, encrateia, continencia, su contrario, la incontinencia. En ese contexto, lo que vamos a ver, el tema de la virtud animal, que no es palabra de Aristóteles, y después el tema del placer, en lugar del placer en la ética. Y después de esto ya empieza con la amistad, libro octavo, libro noveno, y después el tema de la felicidad o beatitud en el libro décimo de la ética. Entonces, Aristóteles, ¿qué dice? Dice, cuando está hablando de la continencia y la incontinencia, dice, acrateia, incontinencia, Aristóteles dice, hay unos trastornos que están más allá de la incontinencia y de la intemperancia, que son los vicios contra natura. ¿Qué son los vicios contra natura? Los vicios contra natura son unos desórdenes que, por su antinaturalidad, parecen trascender el orden del vicio hacia algo más bajo que el vicio, que él llama bestialidad. No sé cómo lo dirán en bestialidad. A besta é igual no mundo todo. Entonces, sí. Entonces, ¿qué ejemplos pone Aristóteles? Tengo muchos textos, no los voy a leer, pero ¿qué ejemplos pone Aristóteles? Aristóteles pone ejemplos de su tiempo, de tiranos y con este tipo de trastornos. Pero pongo ejemplos no de la persona, sino de la cosa misma, ¿no? Por ejemplo, dice él, aquellos que se daban sus hijos para banquetear con ellos y que se comían a sus hijos, canibalismo. Una mujer que a causa de su alienación rasgaba los vientres de las mujeres
encinta, embarazadas, y se comía los fetos. Y pone otras cosas que parecen de otro orden, pero bueno, que van en esta misma dirección. Por ejemplo, dice Aristóteles, los que se comen las uñas. Se comen las uñas. Los que comen carbón o tierra. ¿Qué es carbón? Carbón, tierra, y dice, y también el coito entre machos, la relación sexual entre hombres. Entonces, Santo Tomás trae otros ejemplos, y de hecho trata de este tema en la Suma Teológica, más allá del comentario a Aristóteles, trata de este tema en dos lugares en particular. Trata de este tema al desarrollar el tema de la clemencia, de la virtud de la clemencia y de la mansedumbre, y ahí dice, hay un vicio contrario a estas virtudes, que es un vicio bestial o aegritudinal, enfermizo, patológico, que es la sevicia. No sé si existe la palabra en portugués, sevicia. La sevicia es lo que hoy llamaríamos la psicopatía. Es decir, el saeus, el que tiene este vicio, es una persona que siente placer en el tormento ajeno sin causa, solo porque siente placer. Porque él dice, si la persona siente placer en el tormento ajeno porque le hizo un mal, es cruel. Con exceso, desordenadamente, es cruel. Pero este es peor que el cruel, porque este no tiene motivo, simplemente que siente placer en el sufrimiento ajeno. Esto es contra natura, porque todo hombre naturalmente ama a los hombres, dice San Tomás. Entre los seres humanos existe una amistad natural, espontánea. Por eso dice, cuando vamos a una ciudad, preguntamos dónde queda el lugar al que queremos ir, como si no nos fueran a engañar, porque naturalmente confiamos, y si no media un motivo, amamos a todos. Es decir, nosotros, la enemistad surge cuando hay un interés contradictorio. Yo quiero esto y el otro también. Yo quiero casarme con una mujer y el otro se quiere casar con la misma. Entonces lo odio. Pero si no es por eso, naturalmente nos tenemos un afecto natural. No tener ese afecto natural es un salirse del orden de la naturaleza. Y trata de este tema al desarrollar los vicios contra natura en el orden de la intemperancia, los vicios contra la templanza. Santo Tomás de hecho divide los vicios contra la templanza en dos categorías: vicios contra la templanza, que llamaríamos humanos, y vicios contra natura. Y en ese contexto coloca todo el orden de la perversión sexual, de parafilias, homosexualidad, lo que él llama bestialidad también, que es la zoofilia, y todo lo que a ustedes se les ocurra, incluida la masturbación. La masturbación Santo Tomás la coloca aquí, porque para él es contra natura todo acto sexual que no está orientado a la procreación, o que impide, digamos, que por su propia estructura Es un onanismo. impide el onanismo, ¿sí? impide la procreación. Entonces, ¿cuál es la característica de este vicio? ¿Por qué este vicio está es de otro orden respecto del vicio humano? Porque, dice Santo Tomás, el vicio humano es un desorden del apetito contrario a la recta razón. El sujeto es otro. Tengo la regla de la razón, tengo el apetito. Ese apetito, en su propio orden, considerado sin referencia a la razón, tiende al objeto que tiene que tender. Soy un hombre, me gustan las mujeres, por ejemplo. Soy un hombre, me gustan las mujeres. O me gusta comer las cosas dulces, por ejemplo. Eso es natural. Es desordenado respecto de qué? De la regla de la recta razón, porque esta mujer que me atrae es la esposa de otro. Entonces ahí el apetito está desordenado no intrínsecamente, sino respecto de la regla de la razón. Mientras que en el vicio contra natura hay un desorden intrínseco del apetito animal. Hay un desorden intrínseco, porque
me guste tener relaciones sexuales con un perro, no es solamente contrario a la recta razón, sino contrario a la dirección natural del apetito animal. Hay una corrupción, dice Santo Tomás y Aristóteles, más profunda de la naturaleza, por la cual está no solamente destituida la aparte apetitiva respecto de la razón, sino que en ella misma, dentro de ella misma, hay un desorden, que se refiere a un objeto equivocado, porque el problema no es que yo no esté casado con el perro, o que no oriente esas relaciones a la apropiación, o que que use preservativos, o que tenga demasiadas relaciones sexuales semanales con ese perro, sino que es un perro y que el perro no es el objeto natural hacia el cual debe tender el apetito. No se trata del acto aislado, sino de la inclinación interna, porque eventualmente una persona puede tener actos contra natura aislados por maldad, por ejemplo, pero no tener la inclinación interior, que hoy pasa, porque la gente quiere probar todo y prueba todo. Aquí se trata de tener la inclinación interna, que es lo propio del vicio, porque el vicio es un hábito. Entonces esos son los vicios contra natura, y Santo Tomás dice, Aristóteles menciona 3 causas por las cuales se puede tener este vicio. Una enfermedad, es decir, los vicios contra natura pueden deberse a enfermedades, dice Aristóteles, y Santo Tomás lo acepta. Una enfermedad daña el organismo, las inclinaciones naturales del apetito sensitivo inhieren en el organismo, por lo tanto la corrupción del organismo puede llevar a una corrupción de la tendencia natural. Enfermedad. 2. Problemas de complexión corporal, constitucionales. Porque para Santo Tomás no es lo mismo el problema constitucional que la enfermedad, porque la enfermedad lleva a la muerte o la destrucción del órgano, mientras que el problema constitucional ya está armado así, el cuerpo está hecho así. Problema constitucional. Y en tercer lugar, dice él, las malas costumbres. Y Aristóteles pone el ejemplo de los que tienen un desorden sexual contra natura porque fueron violados en su infancia. Desde su infancia fueron orientados sexualmente en esa dirección. Hoy podemos ser violados de otras maneras, tal vez físicamente no, pero educativamente también. Entonces, esto, dice Santo Tomás, comentaba Aristóteles, hasta aquí es Aristóteles. Aristóteles dice que están estas 3 causas. Santo Tomás dice, aquellos que tienen estas inclinaciones por las malas costumbres, es como si tuvieran una enfermedad, porque las malas costumbres son como enfermedades animales. O la mala costumbre es como una enfermedad animal. Traba consuetudo es quasi quedam aegritudo animalis. La mala costumbre es casi como una enfermedad animal. Y yendo a esta causa más psicológica, digamos, psicogenética, Aristóteles pone 3 motivos: las malas leyes o la carencia de leyes. Aristóteles dice, uno puede volverse con este tipo de inclinaciones porque las leyes son malas, o no hay leyes, como en los países gobernados por los bárbaros, que por falta de buenas leyes la gente se vuelve bestial, dice Aristóteles. 2. Las grandes pérdidas afectivas, que hacen que la persona se desestabilice, se desequilibre en la infancia. Traumas, diríamos, grandes traumas. Y en tercer lugar, dice Aristóteles, el progreso en la maldad, porque los hombres, cuando van progresando en la maldad, van cayendo cada vez más en orden contranatural, que es lo que dice San Pablo en Romanos 1:20 también. Porque negaron a Dios y el conocimiento de Dios que podían tener incluso por vía natural, cayeron apasionándose por las personas de su propio sexo, ¿no? Y es esto, digamos, la progresión en el mal puede llevar a adquirir hábitos contra natura. Y por eso Aristóteles dice, el vicio contra natura se relaciona con el vicio humano, como lo llama él, de modo semejante a cómo las virtudes divinas se relacionan con las virtudes humanas.
Porque Aristóteles dice, hay algunos que son movidos directamente por Dios, y no son gobernados por su prudencia, sino como movidos directamente por Dios. Y Santo Tomás interpretó esto en el sentido de los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son virtudes heroicas y divinas, porque por ellas obramos por un principio superior a nuestra propia prudencia, que es el mismo Dios. De modo semejante, por debajo de los vicios contranaturales están, contra los vicios humanos, por debajo están los vicios bestiales. Las virtudes los dones del Espíritu Santo nos colocan por encima de la virtud humana. Los vicios contra natura nos colocan por debajo de la naturaleza humana y por eso son contrarios. Y yo me atrevería a decir que una consecuencia del abandono de la vida cristiana y por lo tanto de la caída en manos del príncipe de este mundo es la caída en la contranaturaleza. Y por eso hoy no solamente hay todo tipo de costumbres contra la naturaleza, sino que vamos a llegar a estar peores. Porque como comentábamos el otro día, todavía el canibalismo no es obligatorio. Pero no sé, ya se está hablando mucho de estos temas. Aparecen caníbales en muchos países, el caníbal de Rotemburgo, casos semejantes, películas sobre el canibalismo, cada vez hay más, libros sobre el canibalismo. Son malas señales que uno sienta placer viendo estas películas y leyendo estos libros, porque aunque la moraleja sea buena, es desagradable verlo. Entonces eso está indicando una inclinación del apetito en un sentido muy contrario a la naturaleza. Lo mismo todas las modas góticas, la moda gótica, la autolesión, cada vez más de moda. Una patología colectiva. Sí, sí. Esto está cada vez más. Hay trastornos en los cuales, psicológicos, en los cuales además la autolesión es parte de el trastorno borderline de la personalidad, etc. Respecto de los vicios humanos, una cuestión interesante teológica es si es posible vencerlos sin la gracia. Sí, exacto, ahora voy a ir a eso. Bueno, esto es lo que yo quería destacar, el tema de la aegritud animalis, que procede ex parte anime, viene del alma, es un trastorno psicogenético, diríamos, psicológicamente. La causa es el alma, como es la causa de las costumbres, como es evidente. Y dice Santo Tomás, ahora esto se puede controlar, comentando Aristóteles, porque hay quien teniendo esas inclinaciones no actúa según ellas. Esto todavía no es estar bien. Esto es obrar bien, pero no es estar bien, porque la presencia de la inclinación, si bien desde el punto de vista teológico-moral uno puede estar en gracia en este estado, porque uno puede recibir la gracia, pero la gracia no cambia inmediatamente, aunque nos da las virtudes infusas, lo cual es un gran tema teológico, el hecho de la coexistencia entre virtudes infusas, que recibimos todas con la gracia, y la presencia de inclinaciones contrarias a las virtudes. Pero bueno, no puedo entrar en eso. Es un tema que antes se estudiaba en teología, pero en teología moral. Ahora no, porque estudian Freud. Pero Aristóteles ya decía, hay quien teniendo estas inclinaciones puede ser continente respecto de ellas, y puede ser incontinente también, porque puede darse cuenta que está mal, pero no se puede aguantar. Entonces dice, estos son continentes o incontinentes por semejanza, no en sentido estricto, porque el objeto es contra natura, sino son continentes o incontinentes por semejanza. Aristóteles no conocía la gracia, por lo menos explícitamente, por lo cual no podía dar una solución superior a este problema, porque es un problema justamente, como está por debajo del orden de la naturaleza, está todavía más necesitado de la intervención de la gracia divina. No bastan los medios naturales para arreglar esto. Puede haber una ayuda psicoterapéutica, todo lo que quieran, pero ahí es necesaria una ayuda de la gracia muy especial. Pero bueno, vamos al tema de las virtudes naturales, que es lo que preguntaba Sidney. No quería cerrar esta conferencia sin mencionar este tema, porque dado que la naturaleza humana está caída por el pecado original, las potencias humanas están destituidas del recto orden a sus objetos, como decía San Beda el Venerable. Y Santo Tomás dice muy explícitamente que es imposible poseer las virtudes naturales en modo perfecto
es decir, las virtudes adquiridas, no las infusas, sino las virtudes morales, tampoco intelectuales, las virtudes morales adquiridas, que están proporcionadas a la capacidad humana, por eso son adquiribles. Estas virtudes naturales que describe Aristóteles, es imposible poseerlas perfectamente. ¿Qué quiere decir poseerlas perfectamente? De manera que siempre obremos según ellas. Poseer la virtud perfectamente significa poder siempre obrar según la virtud. Si no, no se posee perfectamente, sino a modo de disposición, pero no de hábito. De manera que no se falle nunca sin la gracia. Y esto es una consecuencia del pecado original. Les voy a leer un texto de Santo Tomás que es muy poco conocido, porque, claro, Santo Tomás destaca mucho la consistencia del orden natural, y muchas veces los tomistas, que tenemos una tendencia naturalista, no sé por qué, pero la tenemos, olvidamos que Santo Tomás no lo es, no es naturalista, sino que es una persona que sigue plenamente la enseñanza de la Iglesia en este sentido. Es imposible la vida moral, natural, ordenada, sin la ayuda de la gracia. Y esto quiere decir psicológicamente que es imposible tener una vida madura, psicológicamente equilibrada en modo perfecto, sin la gracia, porque esa vida es la vida de las virtudes. Y sin las virtudes no podemos vivir como hombres razonables. Fíjense lo que dice Santo Tomás. Esto está en la cuestión 109 de la Prima Secunde, cuando Santo Tomás trata sobre la necesidad de la gracia. Y Santo Tomás dice lo siguiente, y con esto ya voy terminando. La naturaleza del hombre se puede considerar de dos modos. Uno, en su integridad, como estuvo en el primer padre antes del pecado. De otro modo, según que está corrompida. Santo Tomás habla de corrupción tranquilamente, pues es pre-Lutero. Se entiende que la naturaleza no está corrompida en el sentido que ya no sea naturaleza humana, pero sus inclinaciones al bien están debilitadas. Según que está corrompida en nosotros después del pecado del primer padre. Entonces la naturaleza se puede considerar en dos estados. Es la misma naturaleza. Porque, ojo, la teología progresista de hoy dice que no se puede hablar de la naturaleza porque nunca existió la naturaleza sino en estado de pecado o de gracia, o mejor dicho, de gracia y de caída. Pero la naturaleza se entiende porque es una realidad aunque no esté separada. Quiero decir, la naturaleza siempre fue distinta de los dones preternaturales, de la gracia santificante y de otras gracias, lo mismo que es distinta del pecado. Y se puede conocer cuando actúa según todo su poder. Pero el estado actual no puede actuar según todo su poder sin la gracia. Por eso la gracia ayuda a conocer la naturaleza, y por eso fuera de la vida cristiana raramente se reconoce el orden moral natural. Y por eso desde el punto de vista apostólico es insuficiente andar marcando todos los errores morales que dan vueltas si no se evangeliza. Porque la gente se tiene que convertir para terminar de entender, incluso naturalmente, y vivir sobre todo, más que entender, de poder vivir el orden natural. Entonces, tenemos dos estados, antes de la caída, después de la caída. Según ambos estados, en las dos situaciones, la naturaleza humana necesita del auxilio divino como primer motor para hacer o querer cualquier bien, como se dijo. Sí, Dios es el primer motor siempre. También en nuestros actos naturales, virtuosos y viciosos, cualquiera, digamos, en cuanto son actos, en cuanto tienen ser, de todo el primer principio de Dios. Entonces, tanto en el estado de naturaleza íntegra como en el estado de naturaleza caída, Dios es primer motor de todos nuestros actos. Pero en el estado de naturaleza íntegra, en cuanto a la suficiencia de la fuerza operativa, el hombre podía, por sus capacidades naturales, querer y operar el bien proporcionado a su naturaleza, como es el bien de la virtud adquirida. Es decir, en cuanto a la fuerza de su poder, de su virtud propia, suponiendo la causalidad primera de Dios, evidentemente, el hombre podía por sus fuerzas, sin la ayuda extra de Dios, por la gracia o otro tipo de ayuda, sino por el concurso natural de Dios en todos los actos, pero digamos, por su propia fuerza operativa, podía obrar todo el bien adecuado a la virtud natural. Pero no el bien que la excedía, como el bien de la virtud infusa. La naturaleza no puede hacer lo que puede la gracia, eso no lo podía. Pero en el estado de naturaleza corrupta, que es el actual nuestro,
el hombre falla también en lo que puede según su naturaleza, de modo tal que no puede cumplir todo este bien por sus capacidades naturales. Sí, en el estado de naturaleza caída no es solamente que necesitamos el concurso de Dios general, ni tampoco el de la gracia, que sí, sino que además no podemos obrar todo el bien con natural. Y fíjense el ejemplo que pone ahora. En el estado de naturaleza corrupta, el hombre falla también en esto. Pero como la naturaleza humana no está totalmente corrompida por el pecado, de modo de estar privada de todo el bien de su naturaleza, aún en el estado de naturaleza corrupta, puede por la fuerza de su naturaleza efectuar algún bien particular. La naturaleza no está completamente corrupta y algo, cosas buenas podemos hacer. Por ejemplo, edificar casas, plantar viñas y cosas de este tipo. Es decir, en esta naturaleza corrupta podemos ser buenos ingenieros, como son los alemanes, los europeos, etc. Construir chips, etc. Y todo lo que se les ocurra. Pero no todo el bien con natural, al punto de no fallar en nada. Como el hombre enfermo puede hacer algún movimiento por sí mismo, pero no se puede mover perfectamente con el movimiento del hombre sano, si no es sanado por el auxilio de la gracia. En otro lado, Santo Tomás dice, es como el que tiene la tibia torcida, el hueso de la pierna, puede caminar, pero camina torcido. Si no funciona mal la pierna, camino torcido. Bueno, el hombre caído puede caminar torcido. Entonces, puede construir casas, puede plantar viñas, es decir, puede desarrollar la técnica y la ciencia, pero una ciencia muy dirigida a la técnica, por el ejemplo que pone Santo Tomás. Pero no puede realizar todo el bien que le es connatural. Y esto nos lleva a la conclusión de que ese bien que muchas veces las personas van buscando a los psicólogos, que es el ser personas autorrealizadas, como dicen los psicólogos humanistas, Rogers y todos los autores hablan de la persona autorrealizada, la autorrealización. Y muchos dicen, la psicología no se debe limitar a combatir el trastorno, sino que tiene que llevar a esa definición de la ONU de salud, ¿no? Al completo estado de bienestar psíquico, social, etcétera, ¿no? En el cielo. Exacto. Bueno, esto no se puede, evidentemente, esto que además esto es tal cual, es el cielo, ya ni siquiera es toda la capacidad humana, sino prácticamente el cielo. Bueno, esto no se puede sin ayuda de la gracia y por eso es muy importante, más allá de los aportes concretos que he mencionado aquí, que la práctica psicológica del católico no esté separada de la vida de la gracia. Sea que lo pueda desplegar plenamente, explícitamente con su paciente, sea que no, porque uno tiene que tener en cuenta las disposiciones de la persona que viene, pero uno debe contar con todas las armas para los cuales no se autoabastece, porque el psicólogo laico no es la fuente principal de la que emana la gracia, es la Iglesia. Si no hace esto, parecería que es más importante, pero en realidad lo que hace es arruinarle la vida a la gente, ayudarla a caminar torcido, que no se endereza la pierna. Bueno, yo creo que he hablado demasiado. Por ahora podemos terminar y si quieren avanzamos en el tema de las preguntas, si les parece. En este tema se posiciona de alguna manera, se puede clasificar. Rudolf Allers lo que hace, Rudolf Allers en este tema podríamos decir dos cosas. Una, bueno, para quien no lo conoce, Rudolf Allers es un psiquiatra católico que fue discípulo de Alfred Adler y maestro de Viktor Frankl. Y era filósofo también, tiene influencia tomista, aunque si bien él no es tomista en sentido estricto, porque tiene una otra influencia fenomenológica muy fuerte y tiene una cabeza alemana, digamos, una manera de pensar muy fenomenológica, digamos, ¿no? Pero bueno, aquí influencia de Santo Tomás. Y Allers, interesante respecto a este tema, tal vez podría resumirlo en dos cosas. Una, Allers conecta interpretando a Adler, conecta la neurosis con la soberbia.
porque Adler decía, es característico del carácter neurótico la búsqueda desordenada de la superioridad, digamos. No lo decía con estas palabras, pero digamos, el que tiene carácter neurótico busca exageradamente, supercompensativamente, la superioridad, porque tiene un profundo sentimiento de inferioridad. Y Adler dice, eso de lo que habla Adler es la soberbia. La soberbia, como dice Santo Tomás, es el apetito desordenado de la propia excelencia. Y la excelencia es sobresalir por los demás, porque no es de perfección, sino en realidad está encima del otro, digamos, ¿no? Pecado supracapital. Sí, exacto, esto no lo había mencionado antes, pero Santo Tomás a la soberbia no la coloca entre los pecados capitales, sino por encima de los pecados capitales. La madre. La madre, porque dentro de los pecados capitales pone la vanagloria, la búsqueda desordenada de la propia, de los honores. Pero por encima de esto está la soberbia, que es capaz de producir todos los pecados, porque tiende a lo más apetecible de todo, a lo más deseable de todo, que es la excelencia. Entonces, en cuanto apetece la excelencia, es más capital que los vicios capitales y puede captar cada uno.